Gloria a Dios. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están viendo, todos los hermanos de la iglesia local Rocafuerte. Los saludamos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora vamos a empezar este culto donde vamos a adorar y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios, y también vamos a estar estudiando las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Grande eres tú, Señor, grande es tu fuerza y poder, y grande eres tú, Señor, grande es tu fuerza y poder. Rompiste las cadenas que estaban sobre mí, rompiste todos los yugos, y ahora yo soy libre, y me liberó tu poder, me liberó tu poder, y me liberó tu poder. Yo soy libre y me liberó
Dios, te damos gracias, te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Nos acercamos delante de tu santa y divina presencia en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, quien es nuestro Señor y Salvador. Pedimos la gracia, el auxilio de tu Espíritu Santo, y también, Señor, en esta hora pedimos que perdones toda iniquidad, que borres toda rebelión, que quites todo lo que estorba, que quites todo lo que impide, todo mal pensamiento, toda mala idea, todo espíritu contrario a tu voluntad se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Reconocemos que estamos faltos delante de ti. Por eso es que estudiamos tu palabra. Por eso es que nos acercamos a tu presencia. En esta hora pido, Señor, que inclines tu oído, que inclines tu rostro y que puedas recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, pero también que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida. Pido por cada hermano que nos está escuchando, que nos está viendo, a cualquier lugar, Señor, donde pueda llegar estos medios, esta señal, esta transmisión. Señor, bendice cada vida, bendice cada corazón. Conoces la situación, conoces la condición de cada persona en particular, Señor. Yo te ruego que aquel que tiene problemas, Señor, reciba la solución. Aquel que está enfermo, Señor, reciba sanidad. Aquel que está afligido, Señor, reciba el gozo. Aquel que está, Señor, confundido, reciba la iluminación. Haz algo poderoso en esta hora, Señor, que a través del mensaje de tu palabra, señales y maravillas sean hechas, Señor, en medio nuestro. Señor, háblanos de una manera especial, háblanos de una manera poderosa. Me pongo en tus manos de amor y de misericordia. Espíritu Santo, guíame, úngeme, ministrame, ilumíname. Que cada palabra que salga de mis labios sea para la necesaria edificación de tu pueblo. Reconozco mi incapacidad, reconozco mi insuficiencia, pero también reconozco todas las veces que me paro en este lugar para hablar tu palabra, mi total y absoluta dependencia de ti. Lo pedimos, Dios, lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en esta oportunidad. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2. Hebreos capítulo 12 versículo 2. Lo vamos a leer rápidamente, por favor. Y lo leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Pedimos que el Señor nos hable en esta oportunidad. Seguimos a través de las escrituras estudiando, disfrutando, deleitándonos de la bella y poderosa palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando usando Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nos hemos dado a la tarea de profundizarnos, de investigar esta palabra de permanecer, y quiere decir vivir, quiere decir avanzar, perseverar. Pero también perseverar ¿en qué? Uno de los problemas que tenemos como personas, como seres humanos, es el de no permanecer, es el de no continuar, es el de no avanzar. Y entonces también estamos tomando Gálatas capítulo 5 verso 22 y verso 23. En eso es que necesitamos perseverar. Antes de que Cristo venga por su iglesia, nosotros necesitamos permanecer en estas 9 virtudes que son el fruto del Espíritu Santo. 9 cosas. Hemos visto hasta estos instantes 6 palabras, 6 virtudes. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y hoy vamos a ver
La virtud número 7, fe. Entonces vamos a ir a analizar este versículo de Hebreos capítulo 12 verso 2 y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recordemos que cada vez que analizamos un fruto del Espíritu, como primer punto tenemos que la fuente de cada una de estas virtudes no puede ser nadie más sino Dios. Entonces, la fuente de esta virtud llamada fe, o de este fruto, o de esta semilla, Dios, hemos dicho, hemos visto a través de las escrituras que Él pone una semilla de cada uno de este fruto, de estas virtudes. Entonces, Él, número uno, Él es la fuente de la fe. Dios, Jesús, puestos los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe. Jesús en Apocalipsis dice: yo soy el principio y yo soy el final. Aquí está diciendo: yo soy en quien se inicia la fe, pero también en quien se termina. Hay un principio y hay un final. Hay una meta que el cristiano debe continuar y debe alcanzar en cuanto a la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Al estudiar qué quiere decir la palabra autor, en el original griego quiere decir príncipe guiador, quiere decir capitán de la salvación. Pero también en Hechos capítulo 3 verso 15, no lo busque, dice que ellos le quitaron la vida al príncipe de la vida. Entonces se le conoce a él como el príncipe guiador, capitán de la salvación, príncipe de la vida. Cuando habla que es el autor de la vida, Él es el que va delante de nosotros como originador de nuestra fe. Y Él es el jefe cuyo ejemplo sin igual siempre hemos de seguir. Quiero leer este versículo en algunas versiones para que lo entendamos un poquito. En la versión Jerusalén se lee de esta manera: fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Esto es tremendo, esto es maravilloso. Dice que debemos de poner nuestros ojos, debemos de poner nuestra mirada en el que inicia y consuma la fe. Pero escucha la traducción del lenguaje actual: pongamos toda nuestra atención en Jesús. Eso quiere decir, no te distraigas. Tienes que poner toda la atención en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Pues Él es la fuente. De Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Pero la traducción, la Biblia latinoamericana 1995 dice: levantemos nuestra mirada hacia Jesús. Aquí me está diciendo: yo no puedo poner mi mirada, mi confianza en nadie aquí en la tierra. Nadie me puede ayudar. Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. La versión latinoamericana 1995 dice: levantemos nuestra mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Pero otro escritor llamado William Barclay lo escribe de esta manera: en quien nuestra fe tiene su punto de partida y su meta. La palabra fe, la virtud, el fruto, la semilla de fe
quiere decir credibilidad, quiere decir convicción, quiere decir veracidad de Dios. Específicamente, confianza en Cristo para salvación, constancia en tal profesión. Pero esto, fidelidad. Entonces, fe quiere decir alguien que tiene confianza, alguien que le cree a Dios. Pero esa fe no es algo humano. Esta virtud, no puedes decir tú, yo tengo ese don, ese regalo de la fe, a menos que Dios te haya puesto esa semilla, que Dios haya puesto esa virtud cuando nosotros creemos en Él. Entonces dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una vez más, Dios es la fuente. De Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 2. Mire lo que dice segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que como es un fruto del Espíritu, no todos pueden decir que tienen la fe. En cuanto a la virtud que habla Gálatas 5:22, pueden tener una fe, pero no es el del fruto del Espíritu. Puede ser una fe que Dios está rechazando. Y ahorita vamos a ver, a la luz de la Biblia, que hay fe en la cual Dios se agrada, en la cual Dios se deleita, en la cual, como hemos dicho, hermano, su bondad no es para todos. La fe, de igual manera, no es para todas las personas. Y ahora sí, vamos a ir al punto número 2. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hoy vamos a estudiar rápidamente los versículos, porque si hablamos de fe, encontraremos muchísimos versículos. Traje 7 versículos que los vamos a analizar un poquito, pero quiero que usted en su casa los medite. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios se agrada de aquellos que tienen fe. Pero ¿qué clase de fe es la que Dios está pidiendo? Hay una fe, porque fe es credibilidad, fe es confianza. Y sabe que muchas personas tienen confianza en personas. Algunas personas tienen confianza, tienen fe en ciertas imágenes, en ciertas organizaciones, en cosas que no son Dios. Entonces hay una fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la fe que Dios le agrada y cuál es la fe que Dios rechaza? Evangelio de Juan capítulo 3 verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta es la fe que Dios le agrada. ¿Qué clase de fe? Creer en el Hijo. ¿Cómo creer en el Hijo? Creer que yo soy pecador. Creer que Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario y aceptarlo como mi Señor y como mi Salvador. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
todos aquellos que creemos en el Hijo tenemos vida eterna. Esta es la fe que el Señor rechaza. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Si nosotros tenemos fe en otra persona, en otra entidad, en otra cosa que no es Jesús, esa es la fe que Dios está rechazando. Esa es la fe que Dios no le agrada. Por eso Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo que tener esa semilla de la fe. ¿Qué clase de fe? Creer en el Hijo de Dios. Dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Si tú no tienes fe en Jesús, si tú tienes fe en algún fetiche, si tú tienes fe en algún ídolo, si tú tienes fe en algo que no sea Dios, que no sea Jesús, que no sea el Espíritu Santo, dice aquí, sino que la ira de Dios, oiga esto, está sobre él. Hoy la mayoría de personas dicen: yo tengo fe. Fe en mi trabajo, fe en mi familia, fe en muchas cosas, pero muy pocos dicen: yo tengo fe en Jesucristo. Esta es la fe, esta es la semilla de la fe de la cual está diciendo el Señor que Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso dice: tienes que poner tus ojos en esa fe que agrada a Dios. Algo para que el Señor se agrade es que yo tenga confianza en Cristo para salvación. Esa es la definición de fe. Es pues la fe, la convicción, la certeza, la seguridad de lo que no se ve, pero que se espera. Creemos que Jesús va a venir por nosotros. Creemos que Jesús nos va a dar, dice, vida eterna. Pero oiga esto, muchos no nos gusta leer esto, pero el que rehúsa, el que rechaza, el que aborrece a Jesús, creer en el Hijo, no verá la vida. Esa es la fe que el Señor rechaza. Dice: sino que la ira de Dios está sobre él. Gálatas 2:16. Miren lo que dice Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No puedes hacer nada para ser justificado. No puedes hacer nada para ser salvo por tus propias fuerzas. No puedes tú justificarte por las obras de la ley. No puedes decir: voy a guardar el sábado y Dios se va a agradar de mí. No puedes decir: voy a caminar de rodillas algunos kilómetros y Dios se va a agradar de mí. No puedes decir: voy a poner flores, veladoras o yo no sé qué tanto a alguien, a alguna imagen, y Dios se va a agradar de mí. No. Aquí el Señor dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras. No es justificado por lo que hace, dice, sino por la fe. Y la fe es un regalo. Y la fe es una virtud. Y la fe es una semilla. Esa fe no es de ti. Esa fe es un regalo de Dios. Esa fe es algo que Él ha depositado. Es la fuente. Es el autor y consumador de la fe. Oiga esto. Ningún hombre, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Por qué es justificado el hombre? Dice: por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Cristianos, no esperen hacer cosas, obras, acciones para
pensar que así podemos alcanzar la salvación. No, la salvación es un don de Dios, pero Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón, creamos en Jesús. Cuando creemos en Jesús, Él siembra la semilla de la fe. Tenemos confianza, tenemos seguridad. Le creemos a su palabra, confiamos plenamente en Él. Es más, somos constantes en tal profesión. Y luego dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quiero leer Hebreos 11:6 en la traducción del lenguaje actual. Oiga esto: sin fe es imposible agradar a Dios. Punto número 2, hay una fe que le agrada a Dios. La traducción del lenguaje actual lee en Hebreos 11:6, porque a Dios no le gusta. En la versión 60 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La traducción del lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Si tú no estás de acuerdo con lo que Jesús hace en tu vida o en mi vida, no estamos confiando en Él. Si nosotros le decimos, Señor, ¿y por qué permites que esté enfermo? ¿Y por qué permites que esté sin trabajo? ¿Y por qué permites que esto suceda? ¿Dónde está tu palabra? ¿Dónde están tus promesas? Ya no creo en ti. Eso a Dios no le gusta. Vuelvo y repito. Nos han predicado a un Dios, nos han predicado a un Jesús que siempre está manso, humilde, sonriente, que no se enoja, que está contento siempre con la humanidad. Eso no es cierto. Ese es el Dios que hemos hecho a nuestra conveniencia, que hemos hecho a nuestro parecer. Y por eso es que hoy en día la gente vive como vive, aún en las mismas iglesias. Pero no es el Dios, no es el Jesús, no es el Espíritu Santo de la Biblia. El Jesús de la Biblia dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Cuando nosotros dudamos, ese es el contraste de fe, incredulidad. El contraste, lo contrario de fe es rebeldía, es dudar. Cuando nosotros dudamos, ¿sabe qué? Dios no le gusta que nosotros no confiemos en Él. Por más que usted se vista bonito, por más que usted cante bonito, por más que usted hable bonito de la palabra, pero si no cree en la palabra de Dios, en Jesucristo, en Dios, dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Y escuche esto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero la traducción del lenguaje actual, mire lo que hace la fe. Fe es confianza, fe es convicción, fe es seguridad, fe es, hermano, constancia. Fe es abandonarnos en lo que Él dice. Fe es creerle a todo lo que Él dice. Y sabe que cuando tenemos esa semilla de la fe en nosotros y practicamos y ponemos por obra la palabra, ¿sabe eso en qué nos hace? Cuando tenemos fe, hay un hombre que se le conoce como el padre de la fe. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos lo conocen? Abraham. Pero Abraham, cuando Dios le va a revelar que va a hacer el juicio contra Sodoma y Gomorra, dice, no puedo ocultar esto a Abraham, porque Abraham es mi amigo. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, hermano, Dios le gusta. Lo contrario, cuando nosotros no confiamos en Él, Dios no le gusta. Y oiga lo siguiente, en la traducción del lenguaje actual, Hebreos 11:6, para ser amigos de Dios hay que creer que Él es. Si queremos ser amigos de Dios, vamos a creer que Él es. Vamos a creer que Él todo lo puede.
Si nosotros queremos tener esa comunión, que Él sea nuestro amigo. Jesús quería tener esa intimidad con sus discípulos, porque les dice: ya no los llamaré más mis discípulos, quiero llamarlos mis amigos. Los que tenemos años en el Evangelio, yo soy de México, y allá en México hay un himno que dice: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Oiga, hallé un buen amigo, y en ese amigo puedo confiar. Ese amigo no revela mis secretos a los demás. Ese amigo no me juzga como entre nosotros nos juzgamos, nos criticamos. Oiga esto, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él es y que sabe premiar. Oiga esto, aquí dice: y que es galardonador de los que le buscan. Perdóneme, pero aquí a veces lo malinterpretamos mal. Cuando aquí dice es galardonador de los que le buscan, nosotros decimos: oh, pues hay que buscar un carro, hay que buscar una casa, hay que buscar los jóvenes, una novia, una esposa, hay que buscar nuestro bienestar. No está hablando de eso. En la versión del lenguaje actual dice: y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Dios es amigo de los que tienen fe. Dios es amigo de los que les gusta tener amistad, comunión, intimidad con Él. Los que les gusta, hermano, saber lo que le gusta al corazón de Dios. Los que son capaces de poner por obra su palabra. Entonces esto es maravilloso, hermano. Vamos a ver dos últimos versículos. Punto número 1: Dios es la fuente de la fe. Punto número 2: hay una fe que agrada a Dios, y es en creer en Jesucristo. Y los que creen en Jesucristo, los que tienen esa fe que agrada a Dios, Dios los hace sus amigos, y ellos saben que Él va a premiar a aquellos que tienen fe con su amistad. Qué lindo es que delante de todos digamos: yo tengo un amigo, y ese amigo es poderoso. Tengo una amistad con Dios, tengo una amistad con Jesús, y Él sabe premiarme. Ok, vamos a ir a Lucas capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos. Usando el significado de la palabra fe, está diciendo: los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos nuestra convicción, nuestra confianza, nuestra profesión, aumentanos nuestra fidelidad. Escuche esto. Dijimos que todas estas semillas, todas estas virtudes, hermanos, son así pequeñitas cuando el Señor nos las pone. Depende de nosotros que esas virtudes crezcan. Eso quiere decir, hermano, que hay medidas, si usted quiere llamarle tamaños de fe. Jesús en una ocasión no les pide mucho a los discípulos y les dice: hombres de poca fe, si tuviereis fe, ¿cómo qué? ¿Por qué no le dijo como un limón, como un durazno, como un aguacate? Si tuviereis fe como un grano, como una semilla de mostaza, tú le dirías a ese monte: muévete, y se moverá. Mire qué medida de fe nos pide el Señor. Pero aquí que los apóstoles le dicen al Señor: aumentanos la fe. Esto es maravilloso. Quiere decir que algunos tienen una fe más grande, que algunos tienen una fe más desarrollada,
Quiero leer este versículo en otra versión, en la versión Castellan. Dice: un día rogaron los apóstoles. Oiga esto, no hay que exigir. No hay que venir: Jesús, y ahora soy tu hijo y dame más fe. No, 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 no. Rogaron. Hay que venir con humildad. Hay que venir con sencillez. Hay que venir, hermano, rogando, suplicando. Un día rogaron los apóstoles al Señor: aumenta nuestra fe. Romanos 10:17 nos da la clave. Solo escúchelo. Usted se sabe ese versículo. Dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero en la versión al día, usted lo busca en su casa, Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cómo se aumenta la fe? ¿Cómo yo voy a creer más en Dios que en el zodiaco? ¿Cómo yo voy a creer más en Dios que me lean la mano? ¿Cómo yo voy a creer más en Dios que en todo lo que las demás gentes que dicen saber el futuro? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Mi credibilidad, mi fe, mi semilla de la fe aumenta de acuerdo a como yo me expongo a oír la palabra de Dios. Entre más oigo, mi fe aumenta. Yo tengo que acercarme, porque los apóstoles se acercaron ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué se acercaron a Jesús? Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué Dios le interesa que mi fe crezca? Porque la palabra permanecer en fe, Jesús dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mucha gente se está desviando. Mucha gente está dejando las iglesias, está abandonando la fe. Eso a Dios no le agrada. Pero hay gente que en lugar de dejar la fe, va a crecer, va a aumentar, pero sabe a quién acudir, sabe que la fuente de la fe es Dios. Tenemos que acercarnos a Jesús y rogarle: aumentanos la fe. Romanos 10:17 en la Biblia para todos dice: la fe, por lo tanto, nace de la predicación. Lo hemos escuchado en la versión 60. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces esta versión dice: la fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Como creyente, como hijo de Dios, punto número 3, la fe en Jesús no se estanca. La fe en Jesús tiene medidas. La fe en Jesús crece. Entonces mi credibilidad, mi convicción, mi confianza, en lugar de que mengue, tiene que aumentar. Y terminamos, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Usted puede buscar en su casa muchos versículos de fe, pero mire, otro versículo que nos habla y que nos dice: no puedes quedarte estancado. No puede ser que después de 10, 15 años no confíes plenamente en Dios, no confíes plenamente en Jesús. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica: yo estoy agradecido y siempre le doy gracias a Dios por vosotros. Le he dicho que Pablo miraba la conducta de los hermanos y veía que en ellos estaba el fruto del Espíritu. En ellos veía amor, en ellos veía gozo, en ellos veía paz.
en ellos veía paciencia, en ellos veía benignidad, en ellos veía bondad, en ellos, mire, dice, hermanos, como es digno. Es un honor, es un deleite verlos a ustedes. Es un placer, como es digno, por cuanto vuestra ¿qué? Vuestra confianza, vuestra credibilidad, vuestra convicción, vuestra fidelidad va creciendo. Hay medidas de fe. Si tú dudas que Jesús es tu Salvador, es que ya no has escuchado la palabra. Y usted puede decir, es que no se están congregando. Para oír la palabra se puede oír con el corazón, se puede oír con los ojos. Y usted puede decir, ¿cómo así? Leyendo la palabra de Dios yo puedo oír. Cuando yo medito la palabra de Dios en mi corazón, puedo oír a Dios hablándome. Entonces dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Un verbo en presente continuo. Creciendo, creciendo, creciendo. No dice por cuanto vuestra fe ya creció, por cuanto vuestra fe va a crecer. No, dice es hoy. Tienes que continuar creciendo, creciendo, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y oiga, cuando la fe crece, dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos los demás. Terminaremos diciendo que la fe tiene una meta. Comenzamos, hermano, con Jesús nos pone la semilla, pero la fe tiene una meta. La fe es como una carrera. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. La fe tiene una meta. El cristiano, el Hijo de Dios, oiga esto. El Hijo de Dios no es un paseante que anda despreocupadamente por los senderos de la vida. El cristiano no es un turista. El cristiano, hermano, es alguien que sabe a dónde va, que tiene su confianza, que tiene su mirada puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. El cristiano que va creciendo en la fe sabe que hay una meta, sabe que hay una esperanza. El cristiano, hermano, no es un turista que vuelve a pasar la noche a su punto de partida, como nosotros cuando vamos de vacaciones. Vamos a Cancún y nos quedamos en el mismo hotel por una semana, si es que tenemos vacaciones de una semana. Pero el que es bueno, el que tiene fe, no le gusta quedarse en un solo lugar. No le gusta estar en el mismo hotel. No es un turista que se queda en el mismo punto de partida, sino que avanza, avanza, avanza. Nosotros, hermano, como hijos de Dios, tenemos que ser un peregrino que siempre va de camino y siempre va avanzando. La meta es, hermano, que alcancemos la semejanza de Cristo. Esa es la fe. Entonces, 3 puntos. Dios es la fuente de nuestra fe. Número 2, hay una fe que agrada a Dios y es la fe en el Hijo de Dios. Amén. Y esa fe nos constituye amigos de Dios. Es un beneficio. Y al ser amigos de Dios, al acercarnos a Él, Él nos da su amistad. Punto número 3. La fe en Jesús es una fe que crece. Cada vez que nos ven, nos dicen, wow, te veo más fuerte en la fe, te veo con más convicciones, te veo con más poder, te veo con más autoridad, con más palabra. Es porque usted le puede decir, yo no estoy en el mismo lugar de siempre, voy avanzando poco a poco, voy estudiando la palabra, voy aprendiendo. Así que necesitamos nosotros permanecer en la fe. No permanecer pasivamente,
sino permanecer activamente avanzando. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso. Gracias te damos, Señor, por esa semilla de fe que has puesto en nuestro corazón. La fe no es de nosotros, pues es un don de Dios. Señor, te pido que en esta hora las vidas, las personas que hayan escuchado este mensaje, Señor, puedan tener fe. La palabra que han oído pueda producir fe. Señor, en esta hora te pido que esta palabra pueda tocar las vidas, que esta palabra pueda conquistar corazones, que esta palabra pueda cambiar mentes y que pueda producir una fe, una confianza, una credibilidad, una convicción, Señor, de lo que tú eres y de lo que tú has hablado. Nos vas a dar siempre la victoria. Vas a estar con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Y como lo hiciste en Hebreos 11, Señor, con aquellos héroes de la fe, tú también vas a galardonarnos, Señor, con regalos, con premios, con bondades, con misericordias. Y lo más hermoso, tu amistad, tu comunión. Bendice a cada hermano, bendice a la iglesia de Cristo en general, bendice a la iglesia local. En el nombre de Jesús creemos que tú tienes el control de todo. Estamos confiando plenamente en ti. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.